mes en Hilo de Ariadna hemos traído un hilo precioso. Es un hilo que nace de la cristianía, ese sentido de unificación, del monacato, actualizado a un mundo que necesita realmente un proceso de unificación e integración. José Antonio Vázquez Mosquera nos cuenta sobre cómo recuperar esa cristianía y esa humanidad en un proyecto humano. Muchísimas gracias, José Antonio, por venir. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Estoy, muy contento de poder hablar contigo. Muchas gracias, lo mismo. Vamos a intentar desentrañar a ciertas confusiones que voy observando y que creo que mucha gente le podría hacer bien. Hablemos principalmente de la nueva era, de esa acusación que se le hace como pseudo-espiritualidad, que de alguna manera es un sustituto que simula la verdadera doctrina, la verdadera tradición, que puede realmente desembocar en una experiencia espiritual, con su mezcla de lo psicológico, lo espiritual, donde no se separan los ámbitos. ¿Cómo podemos movernos en ese sustituto que parece que quiere sustituir algo que de alguna manera siempre ha sido garantía de santidad, garantía de obtener? Sí. Bueno, yo creo que es un tema complejo, ¿no? Y que diferentes maestros mucho más interesantes o más importantes que yo y que tienen mucho más discernimiento, yo creo que pueden ser una referencia, ¿no? Pues decíamos Guénon, Oshuon o toda la línea perelianista, que da yo creo que unas claves muy interesantes. Y luego, por otro lado, yo creo que también, dado que también estamos como en otro momento, esos maestros ya no son, muchos no están corporalmente con nosotros, pues creo que también a nosotros nos toca como hacer una palabra, un discernimiento sobre eso, sobre esa realidad. Yo diría que para mí la principal confusión es eso que dicen los maestros, de esa confusión entre lo psíquico y lo espiritual, es el mayor peligro que le veo. Y luego el poder ver las semillas de verdadera espiritualidad que a veces están en medio del barro de la nueva era, que yo creo que también se pueden rescatar. Pero sí creo que lo importante es primero tener como una buena raíz con una tradición o con una espiritualidad sólida. Y a partir de ahí se puede como abordar esa discriminación de las semillas buenas o espirituales que puede tener la nueva era. Y luego quizá lo que nos puede también, el aspecto positivo es decir, bueno, la nueva era en cierta manera ha roto esa coraza del mundo chato, que diría Wilber, del mundo materializado, ha roto eso, con el peligro de que lo que nos venga sea la influencia digamos que de lo inferior. Ese es el gran peligro, por lo tanto necesitamos afianzarnos en lo superior, pero también con la oportunidad de que lo espiritual vuelva a hacer una aparición, ¿no? Una encarnación, porque ya no hay esa especie de coraza racionalista que lo estaba impidiendo en el siglo XIX o comienzos del XX. Vale, entonces maticemos cuál es la diferencia entre la dimensión espiritual y la dimensión psicológica. Digamos que son dos ámbitos completamente diferentes, ¿no? El ámbito psicológico nos estaríamos refiriendo al ámbito de lo mental, por lo tanto es algo relativo, es algo en un lenguaje cristiano creado, por así decirlo, aunque puede generar experiencias muy diferentes a las ordinarias. Uno puede tener experiencias alteradas de conciencia que, digamos, que resultan extrañas, curiosas, ¿no? Y uno puede confundirlas con lo verdaderamente espiritual, ¿no? El ámbito de lo espiritual sería el ámbito del ser, el ámbito de lo más allá de lo inamovible, más allá del fenómeno. Y en el fondo yo diría que es el ámbito de la sencillez. O sea, todos los maestros nos dicen, supera los fenómenos mentales diferenciados, para afianzarte simplemente en lo que eres. El tema es que no es un ámbito que podamos definir, lo podemos definir filosóficamente, pero eso no hace que lo puedas experimentar. Es un ámbito que hay que experimentar, que hay que ir, y podríamos decir, más allá de la mente. Sería más allá de lo psíquico, y para afianzarte a algo que está más allá. Y quizá yo creo que algunas tradiciones nos pueden ayudar en el sentido de, es algo que está más allá de ti, que tienes que recibir en un cierto nivel. Te tienes que abrir a ello, pero lo tienes que recibir. Es una bendición, es una gracia, es algo que está por encima de todo lo pensable, sentible, imaginable. Y es ahí donde a veces se confunde con una experiencia extraordinaria, diferenciada, cuando realmente es más bien una experiencia de puro ser, de la existencia cotidiana en cierta manera. Y quizá un dato como muy para estar por casa es,
¿qué frutos te produce la experiencia? Si los frutos que produce son de paz, son de serenidad y son de ética, son de frutos que llevan a la solidaridad, al amor, a la ética, podemos estar como más tranquilos de que la experiencia ha habido un elemento espiritual. Si la experiencia te lleva a una disolución o a un engrandecimiento del ego, o lleva a una especie de intimismo, algún desequilibrio, es cuando tenemos que empezar a sospechar que quizá no ha sido, que el elemento espiritual no ha estado. Pero no es fácil dar una ley así general, ¿no? Yo creo que en esto de la espiritualidad no podemos dar recetas, ¿no? Vale, te voy a hacer verdades de la nueva era y cómo la doctrina, el complemento que la doctrina o la oposición que la doctrina tradicional dice. Bueno, aquí parece que hablo por la boca de la doctrina, yo no me atrevo a tanto. No, pero bueno, yo voy a dar las dos voces y tú me dices esas dos voces, ¿dónde te ubicarías tú? Vale. ¿De acuerdo? La nueva era, por ejemplo, dice: la conciencia en el universo evoluciona continuamente y avanza hacia niveles más altos de compasión y de amor incondicional. La doctrina tradicional diría: la conciencia, atributo de la divinidad, es eterna e inmutable, por lo cual no puede evolucionar. El hombre, al ser a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tampoco está en un progreso espiritual y evolución, sino el único progreso posible es el retornar al hombre verdadero, al hombre primordial, naturaleza primordial, el hombre deificado, adámico. Bueno, yo creo que estamos en lo mismo, es la aplicación del principio que hemos dicho antes, ¿no? En el mundo de la forma sí podemos hablar de ese cambio, de esa especie de cambio, ¿no? Y en el mundo de más allá de la forma no habría cambio, ¿no? Entonces, quizás esa es la gran diferencia, ¿no? Yo, sin embargo, apostaría por poder intentar integrar, o de alguna manera separando los ámbitos, no confundiéndolos, pero hacer ver que a lo mejor eso que la nueva era dice, se podría como entender de una manera sana, siempre y cuando no se identifique con la profundidad de la verdad tradicional. Entonces, es verdad que en el mundo de la forma sí podemos encontrar esto, y a nivel mental también, pero es como hay algo más allá de la mente, que no cambia. Entonces, hay un término que Panikkar elaboró o desarrolló que llamaba la tempiternidad. La experiencia es tempiterna, es a la vez eterna y cambiante. Es lo que dice el budismo, ¿no? Samsara, nirvana y samsara, es lo mismo. La realidad eterna está en todo, entonces hay un cambio, pero a la vez no hay ningún cambio en su esencia, más allá de la forma, ¿no? Entonces creo que yo apostaría por integrar, por ver cómo se puede integrar. El problema es cuando nos olvidamos de la visión tradicional y solo decimos esta, y además la utilizamos para confrontar. O sea, confrontamos. La nueva era es más cierta que la tradición, y entonces cuando yo creo que se genera la inversión de la espiritualidad realmente. Pero yo apostaría por un camino de integrar, que no quiere decir confundir, sino poner cada cosa en su sitio. Y poniendo cada cosa en su sitio se puede como trascender, ¿no? Esa visión. Vale, entonces vamos al tema de no confundir budismo y cristianismo. Hablamos muchas líneas dentro del cristianismo están adoptando técnicas del Zen, y por ejemplo desde la Iglesia Católica se comenta que aunque hay convergencias, en la esencia la doctrina del Zen es incompatible con la doctrina del cristianismo, en el sentido de que la visión beatífica o la unión mística siempre hay dos personas, la persona y la sustancia del hombre no se disuelven en un absoluto impersonal, mientras que en las doctrinas no duales de alguna manera hay como una dilución. ¿Nos puedes también...? Bueno, es verdad. O sea, yo creo que las vías aportan perspectivas, y la perspectiva no es algo accidental. También construye de alguna manera la experiencia y el ser y la realidad. Con lo cual, de alguna manera son experiencias diferentes. Pero es verdad que también, hablando así un poco burdamente, hay un elemento común. No es que sea lo mismo, ¿no? Y en concreto esto yo creo que es como uno de los grandes problemas, que en una parte yo creo que es un problema de lenguaje, ¿no? Que es el concepto de persona en Occidente. El concepto de persona en Occidente no es un concepto sencillo, es un concepto que se ha identificado con el individuo, pero que en su significado más profundo, ¿no? en la amplitud de todo el término, en realidad persona es un término elaborado en torno a la teología de la Trinidad. Entonces, para la teología de la Trinidad, persona es relación, no es individuo, es la pura relación. Entonces, cuando decimos
Dios es Trinidad, estamos diciendo Dios es relación. Y eso no está tan alejado del verdadero concepto budista, porque también el budismo que conocemos muchas veces no es exactamente, no lo entendemos exactamente de una manera adecuada, ¿no? Entonces, creo que puede haber líneas del budismo que realmente están muy diferenciadas del lenguaje cristiano, de la experiencia cristiana, pero creo que hay otras líneas donde nos podríamos reconocer bastante, en cuanto a que lo que el budismo en esas líneas nos dice es, la realidad es relación, es apertura, ese vacío es pura relación, pura apertura. Y es lo mismo que, no es lo mismo, pero es muy análogo a lo que diríamos nosotros, Dios es Trinidad, Dios es pura relación, y el ser humano es relación. No es que esté en relación, es relación. O sea, no me construyo separado y luego estoy en relación, sino que todo es pura relación. Interdependencia. Interdependencia. Entonces, no hay tanta diferencia. En esa creo que nos podríamos entender. Creo que en el núcleo hay una ortodoxia nuclear y luego dificultades para entenderlo. Y una de las grandes dificultades está del término de persona, que los propios occidentales muchas veces confundimos con individuo y que a veces en la teología escolástica cristiana también pasa. Y entonces la teología escolástica, de la que todavía tiene una bastante influencia, aunque evidentemente han pasado muchas cosas y está muy superada, pero muchas veces al construir el lenguaje, para ellos es muy importante, o para esa visión teológica es muy importante mantener la diferencia. Entonces, digamos que para el cristianismo, pero creo que para cualquier doctrina trinitaria o no dual, si queremos utilizar términos análogos, la realidad no es ni una ni dos. Es paradójica, somos diferentes pero no estamos separados. Es lo que decimos de Cristo, dos naturalezas, pero una persona. Es un poco así, ¿no? En Cristo es de una manera, en el resto de los seres decimos que es de otra, por esas diferenciaciones filosóficas, pero creo que podríamos entendernos y que nos ayudaría a profundizar en qué es persona, y también nos ayudaría a discernir. Dentro del budismo creo que los cristianos podríamos aportar cosas. Y ya digo, yo estoy bastante en relación con escuelas budistas zen cristianas, y es muy interesante ver cómo el maestro budista japonés valora y aprende del cristianismo y critica muchas cosas del budismo, del propio Japón y por supuesto del budismo occidental. Y creo que en cierta manera también el encuentro con el zen a un cierto cristianismo demasiado escolástico, demasiado racionalista en el fondo, le ha servido. Pero es verdad que creo que son vías distintas. Y cuando se produce como un encuentro, hay que discernir muy bien. Pero yo no soy contrario al encuentro, porque las tradiciones se encuentran. Y toda tradición es fruto de un conjunto de encuentros. Entonces, creo que desde lo que necesitamos son santos que se encuentren, hombres santos que se encuentren, y ellos saben discernir. Entonces, yo ahí, por ejemplo, pondría el encuentro de Merton con el Dalai Lama. Y ahí hay un encuentro, hay una fusión en el sentido de un compartir, pero a la vez un gran discernimiento para no mezclar, para no confundir. Es algo muy sutil. Entonces, vayamos también para no confundir, dónde se encuentra una de las grandes diferencias entre el budismo es lo del tariki hariki, el poder del otro y el poder de uno, ¿no? La gracia. En el budismo, según Marco Pali, sí hay gracia. Según el budismo, neobudismo o budismo protestante, que es más o menos el que de los Theravadas llegó al psicologismo occidental, evidentemente el concepto de anatta no tiene nada que ver con el psivismo que hablarían otros autores, ¿no? Entonces, ¿dónde está la gracia en el budismo? ¿Hay gracia en el budismo? Porque se dice desde el cristianismo que por mucho esfuerzo psicotécnico que hagas con herramientas contemplativas y meditativas, al final es Dios quien desde dentro y desde arriba te eleva, es decir, es el que se adelanta hacia ti. Hay una gran diferencia entre esa determinación también, que parece que en el Zen se queda solo en el poder de uno. Yo creo que en el budismo, lo que tú dices, el budismo, el neobudismo, en gran medida es un reduccionismo del budismo ortodoxo, ¿no? Pero creo que a lo mejor hay que entender que esa presencia de la gracia está, a lo mejor de otras maneras, expresada de otra manera, pero en concreto en el Zen, del maestro japonés que yo conozco, Koyama Shikei, en una entrevista que le hace un religioso católico, él dice: la experiencia es por el propio esfuerzo y por la gracia de otro.
Son las dos cosas. Y hay un cuento en el que cuenta la escuela de Shingaku, que imagino que es un cuento tradicional que no pertenece solo a esa escuela, donde dice, y pertenece al budismo zen, dice: el camino es como un pollito que golpea desde dentro para abrir el huevo, y como una gallina que golpea desde fuera. Y no puede faltar ninguno de los dos. Si no, el huevo no puede salir el pollito del cascarón. Pues es evidente que hay una referencia a una realidad expresada en otros términos, que es una experiencia de algo que recibes, que no construyes tú desde tu propio psiquismo. Entonces, creo que las tradiciones ortodoxas, expresado de manera diferente, porque nacen en contextos diferentes y porque responden a situaciones diferentes, se pone más el acento en un aspecto o en otro. Yo creo que al mundo occidental, que tenemos un cierto narcisismo constitucional, nos viene muy bien que el camino sea de gracia y que se enfatice muchísimo la gracia, y a lo mejor al mundo en el que Buda nació le venía muy bien escuchar esa experiencia de el camino es con tu propio esfuerzo, ¿no? Pero creo que en las tradiciones ortodoxas al final los términos son, las realidades esenciales están, y la gracia en el budismo ortodoxo va a estar. De acuerdo. Usted habla de enseñar la espiritualidad monástica cristiana y zen más allá de la religión, pero intentar separar mística de religión no es como intentar separar de nuevo la forma de la no forma. Es decir, los grandes metafísicos como Sankaracharya, Dogen, Lao Tse, Proclo, Dionisio Areopagita, todos de alguna manera nunca renegaron, y por supuesto de la institución, y practicaban sus ritos. ¿Cómo en su propuesta, cómo...? Es lo mismo, ¿no? Es el discernir, que cuando decimos esto no nos referimos en contra de o al margen de, sino más allá de, en el sentido de no identificar necesariamente la esencia, distinguir un poco la esencia de la forma, pero no contraponerlas, ¿no? Entonces, creo que si se contraponen es cuando hay algo ahí que no está integrado. Pero sí creo que también en la experiencia de personas que han tenido una experiencia espiritual, más allá de lo que llamaríamos la religión institucionalizada, que luego creo que la religión es mucho más que lo institucionalizado, también se da. Y podríamos encontrar personas espirituales, bueno, en los márgenes o poco vinculadas en el mundo tradicional también, ¿no? Entonces, creo que no nos debemos como hacer muy rígidos, y sobre todo en este mundo líquido en el que vivimos, es como aprovechar, es un poco una estrategia para poder llevar el tesoro de la religión a personas que tienen ahora mismo una coraza que le hace que si no se la rompes de alguna manera para hacerle probar el vino de la religión o de la mística, lo van a rechazar. Entonces es un poco un juego, aunque es real, en el sentido de que creo que también cuando decimos esto es que decimos que las religiones tienen que, de alguna manera, hacer un renacer, una reforma, diríamos en el lenguaje tradicional, una cierta reforma, pero que quiere decir volver a tomar su forma auténtica, no quiere decir perder su esencia. Entonces también va en esa línea, y va un poco también en la línea, en mi caso, de la propuesta de Panikkar, que decía, de alguna manera hemos vivido en el cristianismo como podemos hablar de tres realidades: la cristiandad, que sería el aspecto como institucional, el cristianismo, el aspecto como doctrinal, y la cristianía. Y la cristianía es la experiencia espiritual. No se contraponen, está bien que se integren, pero no se identifican. Y hay cristianía más allá de las instituciones cristianas. Y hay cristianismo más allá. No es monopolio. La cristianía no es monopolio de la institución, aunque la institución es de alguna manera el gran receptáculo y hay que venerarla porque es la que nos lo ha transmitido, ¿no? Pero creo que hay que diferenciar y a la vez no contraponer, no es una propuesta de... No me gusta esa visión actual de las religiones están superadas, no lo creo. Lo que creo es que podemos como ir más allá de los límites estrictos, pero siempre venerando el vehículo, ¿no? Vale, entonces en su proyecto Humanum está el aspecto de cristianía y está el aspecto de humanía, en el sentido de, para romper esa coraza de la que hablábamos, para poder probar el vino de la mística, sí. Utilizan las herramientas típicas de la inteligencia emocional, el counseling, el mindfulness, una serie el PNL, pero cuando el hombre
integra lo que se ha estructurado por un mundo injusto y un mundo terrible, ¿no? Un mundo en el que realmente nos somete a muchísima presión y desestabiliza a tanta gente, luego el horizonte va más allá de ese yo estructurado, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo lo planteáis vosotros? Absolutamente, ese es nuestro mensaje, es eso, ¿no? Que además los mismos terapeutas, cuando son sinceros, lo reconocen, ¿no? La psicoterapia nace de la misma cultura que produce la enfermedad, por así decirlo. Entonces, no tiene la capacidad de sanar realmente. Lo único que hace es adaptarnos un poco a esa cultura para que no suframos tantísimo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, de alguna manera, nos encontramos con seres humanos en gran medida quebrados por la sociedad en la que vivimos, por la cultura en la que vivimos, por las experiencias que son mucho más duras de lo que creemos y ante las que estamos anestesiados. Es como volver a recuperar la sensación de volver a ser un poco normales, digamos, porque estamos muy rotos. Y eso, creo que estas técnicas nos ayudan, pero son limitadísimas. Y por eso es el complemento con la gran sabiduría que tiene el monacato, que es lo que pretendemos. O sea, utilicemos estas técnicas sabiendo lo limitadas que son, y también que en ocasiones están cargadas de elementos no demasiado espirituales, de elementos comerciales, de valores materialistas, lo que decíamos antes, de confusión de ámbitos, pero intentando complementarlas con esa sabiduría o discerniendo desde la sabiduría monástica, creo que nos pueden servir. De hecho, el monacato siempre ha utilizado la psicología de su época. El monacato medieval utiliza la psicología filosófica de la época, lo que pasa que la trasciende y discierne. Es decir, la psicología no es el punto desde donde se discierne es desde la espiritualidad. Y se utiliza lo que se considera que puede ayudar, pero se tiene muy claro cuál es el centro y dónde está el punto estable, ¿no? No es la psicología. Pero es verdad que eso nos permite acceder a las mujeres y a los hombres de hoy. Porque si no, el lenguaje puramente tradicional a una élite sí le llega, pero a un conjunto no. Y necesitamos que la élite espiritual se haga anónima en medio de la masa, y para eso tiene que vestir sus vestiduras, tiene que tener su lenguaje, sin ser devorada por la cultura, ¿no? Tiene que también trabajarse mucho, no perder el contacto con la tradición, ¿no? Vamos allá. ¿Cómo sobrevive un monje sin los muros de un monasterio? ¿Cómo estar en el mundo sin ser del mundo? Háblanos más de esa idea del monacato. Vale. Bueno, quizás un poco yo, la verdad es que te cuento así mi experiencia personal, aunque creo que lo individual tampoco tiene mucho interés, pero bueno, yo no tengo una experiencia, ahora mismo no tengo una experiencia como de dificultad. Entonces, es verdad que el monacato a veces ha utilizado un lenguaje muy somos como reductos que se están defendiendo, pero si un monje vive con ese concepto, ha sido derrotado ya, ya ha perdido, ¿no? O sea, el monacato en realidad no puede ser un refugio, y desgraciadamente yo creo que en ocasiones se convierte en eso, ¿no? Entonces, creo que el monacato es una vanguardia realmente, es una vanguardia del mundo futuro, y es una vanguardia del mundo elevado, por así decirlo, encarnado en esta realidad. Entonces, no sé, para mí la vivencia del monacato como lugar es muy valioso, pero no puede limitar, o sea, lo monástico no puede limitarse a eso, es mucho más. Entonces es como encontrar ese arquetipo monástico, esa realidad monástica que se está dando fuera de los muros del monasterio. Y yo mi experiencia es que me la encuentro constantemente. ¿Cuál sería como la característica, diciéndolo así como muy simplonamente? El deseo de unificarse. En lo profundo de muchas personas hay un deseo de unificación y un gran sufrimiento por la fragmentación que produce nuestra cultura. Pues allí donde hay ese anhelo, ahí hay un monje, hay una monja, y ahí hay una vivencia monástica. Y Thomas Merton decía, y cuando hay alguien que transmite a los demás un camino, una vía para unificarse, ahí hay una comunidad monástica. Entonces, yo ahora mismo me siento como en una red, porque cuando yo dejé el monasterio, yo en el monasterio había ya trascendido los muros, había llegado fuera del monasterio. Raymond Panikkar decía, hoy los monjes tendrían que tener una red de corazones, a través del diálogo, con cartas, con retiros, con personas. Tenemos que hacer, en cierta manera, la fuga mundi, hay que convertirla también en una fuga ad humanitatem. Las dos cosas.
¿Por qué? Porque dice Evagrio Póntico decía, el monje es aquel que se separa de todos para estar unido a todos. Si yo me separo de todos para que no me molesten, porque tengo miedo a los demás, porque tengo miedo a este mundo, eso no es un monje, eso es un misántropo, es otra cosa. Pero el verdadero monje tiene un profundo deseo de encuentro con el otro. Un ermitaño no es un solitario, es una persona que vive la hospitalidad. O sea, un ermitaño que no vive con la puerta abierta al encuentro de cualquiera que sale a su vía, eso no es un ermitaño. Entonces, a veces en la mentalidad, y también los monjes hemos propiciado, sobre todo a partir del siglo XIX, hay una visión romántica, porque entran muchos románticos a la vida monástica, y se ha propiciado esa visión del monje con una calavera, separado de todo, la vida es un desastre. En la época de los trapenses, cuando la trapa se hace famosa, es la época esta romántica, entonces era el conde tal, había como una especie de literatura que fue un bestseller, era el conde tal se enamora de la duquesa tal, pero es un amor imposible porque ya está casada, y entonces, debido a ese amor, ya decide que la vida no merece la pena y se va a la trapa a morir. Y es cuando se nos decía, que nosotros decíamos, morir habemos, ya lo sabemos, y que uno llegaba y cavaba su propia tumba. Bueno, es todo algo propio de una época que tiene sentido como vehículo para esa época, pero creo que en esta época no nos ayuda. Entonces ya digo, monje es alguien que busca la comunión con los demás, pero para eso necesito llegar a lo más profundo de mí, y por eso también la soledad. Entonces, para mí es como, ahora mismo es un momento como de comprobar esa verdad. Habláis de prácticas de sanación emocional a través de la metodología de introspección y afirmaciones positivas basadas en la metodología de Evagrio Póntico, un padre del desierto, ¿no? ¿En qué consiste esa...? Bueno, nosotros de alguna manera hemos hecho una simplificación para poderlo hacer entender. Básicamente lo que hacemos es, a través de Ansel Grum, que es un monje benedictino alemán, él, después de digamos que trabajar, de conocer, de experimentar en sí mismo el método de Evagrio Póntico, que ahora un poco explico, él luego lo simplifica para hacerlo accesible, ¿no? Entonces, básicamente se basa en uno de los trabajos que los monjes hacían, trabajos por darle ese término así un poco burdo, que era el combate espiritual. ¿Y cuál es el combate espiritual? Básicamente era el combate contra los logismoi, los demonios. Si queréis, para hacerlo como entendible, ¿cómo se manifestaban? A través de pensamientos erróneos, que es lo que quiere decir en griego logismoi, ¿no? Logismos, pensamiento correcto, logismoi, deformación del pensamiento. Un pensamiento mezclado con emoción, que me hace distorsionar la realidad. Bueno, pues de alguna manera esto, la psicología cognitiva, lo intuye, llega un poco a esto, ¿no? En parte, las emociones, las heridas emocionales nos hacen distorsionar la realidad. Es un poco lo que los monjes ya habían experimentado. Entonces, retomamos ese lenguaje y lo reavivamos con la metodología de Evagrio. Básicamente era trabajar a partir de la escritura, de las palabras de la escritura. Evagrio y los monjes hicieron una especie de clasificación de los grandes pensamientos que nos hacen daño, que son los ya famosos pecados capitales, que luego se convirtieron como en algo moral, pero inicialmente era más un trabajo de combate espiritual, más que una moralidad. Era una manera como de discernimiento dentro de tu interior. Entonces uno decía, pues estos pensamientos no expresan mi verdadera naturaleza, que es imagen y semejanza de Dios, sino que están expresando una naturaleza ilusoria, que se manifiesta como lujuria, como gula, que se manifiesta de manera desequilibrada, ¿vale? Entonces él decía, hay una serie conocía perfectamente la escritura, de pasajes de la escritura que me pueden ayudar a recuperar mi equilibrio. En cierta manera hay una analogía con los koan, aunque no es lo mismo, pero hay una analogía en cuanto que el koan, por lo menos en la escuela de Zen que conozco, es como una flecha que se lanza al corazón. Los monjes decían jaculatorias, yaculare, lanzar. Es como unas palabras que van como bañando el corazón y lo van sanando, y van haciendo también que nazca como la conciencia de lo erróneo, que ese es el logismoi. Entonces, como repetir, primero tomar conciencia de
de que gran parte de mi malestar proviene de un logismoi, de una visión ilusoria y errónea, y afianzarme en una visión correcta que la escritura me está como dejando una huella. Y es un continuo dejar que esa huella me vaya tranquilizando, me vaya colocando en mi verdadera naturaleza. Entonces es un método que para simplificarlo llamamos afirmaciones, porque muchas técnicas de la nueva era hablan de afirmaciones. Es mucho más que el tema de las afirmaciones, porque tiene que ver con esa gracia que transmite la escritura, ¿no? Pero que bueno, que también puede a veces también encontrarse en palabras que no son de la escritura, ¿no? Pueden ser textos de los santos o de maestros que uno considere, bueno, que son equilibrados, que son razonables, ¿no? Entonces es una técnica de ir discerniendo mis visiones y creencias erróneas e irlas como sanando a través de esas afirmaciones que voy sosteniendo, acompañada de la meditación, y un poco ayudar a la persona a ser consciente que solo la meditación no es suficiente. La meditación te puede enfermar, te puede llevar a un camino si no hay un discernimiento espiritual, si no hay un combate espiritual. Y en el monacato eso eran como las dos grandes manos: contemplación, oración, discernimiento, trabajo contra los demonios, contra los logismoi que me están generando este malestar. Las dos manos, ¿no? Vale, pues entonces vamos a una de las meditaciones que más de moda está, el mindfulness, en el que de alguna manera se extrae del marco tradicional del budismo uno de los elementos, el elemento de la recta atención, es un elemento de la vía. Se deja la sabiduría y se deja también el cuerpo de virtud fuera, ¿no? Entonces, la utilización, por ejemplo, de mindfulness por las grandes empresas, ¿no? En el que se responsabiliza al pobre sujeto del estrés que produce una injusticia manifiesta con alevosía y premeditación del sistema capitalismo feroz, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo también ayudar a desgranar un poquito este peligro de la meditación extraída de un cuerpo de virtud que debe de conformar el alma necesariamente a esa verdad que supuestamente con ese método de concentración uno aspira a llegar? Pues esto es otro de los grandes problemas, ¿no? De cómo al final el sistema, por utilizar esta palabra que utilizamos, ¿no? Cómo devora todo, ¿no? Lo puede devorar todo y convertirlo a su servicio, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que lo has señalado muy bien, ¿no? Si extraigo la meditación de la doctrina, que lo que hace es eso, ayudarme a discernir la realidad del camino, para que no me confunda mi mente y mis emociones. Entonces, si lo extraigo de la doctrina y si lo extraigo de la ética, de la moral, de las virtudes, al final lo que se convierte es en una especie de gran narcisismo, o algo que se utiliza para convertirme en un robot al servicio de algo que no está. Entonces, creo que el tema de mindfulness es eso, no perder el elemento ético y el discernimiento. No nos basta. Tenemos también que vincularnos a una sabiduría que nos da unos mapas del camino y unos mapas del ser humano, una antropología correcta, y que se manifiesta luego, como decían los maestros, se manifiesta en la vida cotidiana, en los frutos de virtud, en la ética y en el amor. O sea, es el amor lo que. Entonces, evidentemente, utilizada en un contexto así, pues es una gran manipulación, ¿no? Y como todo, si podemos utilizarla bien, puede ser una vía para recuperar la ética en la empresa, ¿no? Porque yo tampoco satanizaría, es decir, en el mundo tradicional, el mundo de los laboratorios, el mundo de los comerciantes, es un mundo que también tiene su existencia y tiene su ética. La escuela de Zen que conocemos, Shingaku, es una escuela que nació en el mundo de los comerciantes japoneses y elabora toda una ética donde las empresas y el empresario es un camino espiritual. Entonces, bien utilizado, unido a la ética y unido a toda esa profundidad de las doctrinas, creo que podría servirnos para hacer un mundo del trabajo y un mundo de la economía unido a la ética, ¿no? Que es un poco lo que nos pide la Iglesia en su doctrina social. O sea, puede ser una vía, pero es verdad que hoy en día, desgraciadamente, hay muchísima comercialización y instrumentalización de elementos muy valiosos que terminan convirtiéndose en un veneno, en vez de en una fuente limpia, ¿no? Claro, y porque además mucha gente que está practicando estas meditaciones, y el instructor es sincero, al final a donde le lleva es saber realmente merece la pena dar la vida por una empresa en la que todos los pecados están manifiestos, y es decir, que realmente es un revulsivo, puede producir mucha más revolución, claro, que lo que no una pacificación, felicismo, ¿no? Que parece, claro, que busca también en la nueva era como una zona de confort, claro, pseudo espiritual, pero realmente la meditación asociada a una vía, asociada a un cuerpo de virtud, puede hacerte estallar los márgenes de tu vida, revolucionar.
te puede hacer cambiar toda la jerarquía de valores que estabas sosteniendo. Entonces, yo sí creo que hay experiencias de ejecutivos que de repente han descubierto que no sabían por qué hacían lo que estaban haciendo, que estaban viviendo, teniendo 3 coches, 4 casas, 3 amantes, para conseguir vivir una imagen. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que vivimos en el mundo de las imágenes, y eso es el mundo donde es más fácil confundirnos. Entonces, cuando uno ha construido, que en la psicología se llama narcisismo, construir sobre la imagen, no sobre el ser. Cuando vives desde la imagen, todo al final se pone al servicio de la imagen. Y da igual, la religión católica, ir a la Eucaristía, da igual, se puede convertir, lo más santo se pone al servicio de la imagen. Y es lo que al final el ego devora el camino, ¿no? Entonces, si no hay un sano discernimiento, pues al final lo puedes convertir en un veneno o puede ser un revulsivo y te puede llevar a introducir una serie de valores y entonces a que la empresa sea de alguna manera pueda ser un ámbito de humanización y de espiritualidad, entendida sanamente. Y yo creo que ejemplos hay, puede haber ejemplos que no son tan terribles, ¿no? Y que ha sido a través del contacto con alguna forma de espiritualidad. Seguimos. Muy bien. Espiritualidad y política. Hablemos de la espiritualidad progresista, del círculo de Podemos en el que creo que usted alguna relación tiene, ahora nos aclara. Sí. Pero no es un oxímoron llamar progresista al espíritu, a nivel del noumeno, como hablábamos antes, que es inaceptado. No es una superstición de orden materialista, ¿no? El progreso y la evolución que pone atención exclusivamente en la injusticia, en el cambio de los fenómenos y la obsesión por el control de cambio de estos, cuando el único cambio real sucede en esa santidad que deberíamos de todos aspirar. Es un oxímoron, sí. Lo que pasa que digamos que es un poco lo que decíamos al principio. Sí. Al final, el camino también se manifiesta en paradojas. Si uno no es capaz de integrar las paradojas, de alguna manera todavía hay que seguir caminando, ¿no? Es un poco como en el Zen, o como decimos los cistercienses, al final hay que llegar a la pobreza fecunda, no quedarse. Decía San Bernardo, elabora unos 4 grados del amor, en su camino del amor, y dice, el último grado no es el éxtasis, no es el amor. Él dice, el primer grado es el amor a uno mismo. Dice, lo primero que dice, que eso suena muy nueva era, pues él dice, el primer grado es el amor a uno mismo. Y dice, y no se me asusten ustedes, compañeros, porque además en la Edad Media eso suena fatal, porque claro, todas las tradiciones condenan esto. Dice, no, porque esto lleva el amor a los demás, esto lleva al amor social, y solo sobre ello puedo construir el amor. En el fondo no es otra cosa que lo que dice San Agustín y todas las tradiciones. Para conocer a tu Señor tienes que conocerte a ti mismo. Y conocer en nuestro lenguaje cristiano es amar. Yo conozco cuando amo. Amor ipse intellectus es. El amor es una forma de conocimiento. Entonces, primero, amarse a uno mismo. Después, amo a Dios porque lo necesito. Y él dice, y eso es un paso por el que hay que vivir, esto no hay que avergonzarse. Y después, amor a Dios por él mismo. Amo porque amo para amar. Y es una experiencia elevadísima. Pues dice, ese no es el último grado en absoluto. Si te quedas ahí, llegaríamos al quietismo, llegaríamos a la enfermedad zen, que dirían en otras tradiciones. El último grado es, ama al ser humano desde Dios. Amar a uno mismo y a los demás, porque para él uno mismo y el amor social es lo mismo, desde Dios. El último grado es, encárnate y vive en la vida cotidiana, y la vida cotidiana es politeia, es relación. No en el sentido partidista, eso no me interesa para nada. En el mundo de construir la ciudad. Lo dice el Papa bueno, lo han dicho muchísimos papas, ¿no? Pero el Papa actual lo dice en la Laudato Si, ¿no? La forma más eminente de caridad es la política, es una forma eminente de caridad, pero entendida como esto, ¿no? Sustentada desde la espiritualidad. Entonces, evidentemente es un oxímoron, pero porque es un oxímoron que por un lado desde mi punto de vista, es un engaño para la mente moderna que está en el mundo de las imágenes, pero es un engaño necesario para poder rescatar. Es como que para rescatar te tienes que hacer pecado, como dice alguna tradición cristiana. Cristo se hace pecado para rescatarnos del pecado. Pues de alguna manera, hazte error doctrinal para salir del error, no para quedarte ahí. Hazte veneno, que diría, es un poco tántrico, Hazte veneno, pero sabiendo todos los peligros que corres, que son muchos, y mi experiencia es incómoda, intranquila, mi experiencia en el círculo de espiritualidad.
sigo allí, sigo en un segundo plano, pero es intranquila. Entonces, intento como favorecer una serie de temas que para mí son esenciales, que van mucho más allá del partidismo, el electoralismo, eso no me interesa nada, que tienen que ver con eso de volver al centramiento, a la virtud, a la no confrontación, lo cual no quiere decir el buenismo, sino el integrar al otro, incluso poder estar en contra de la visión del otro, pero integrando su dignidad, manteniendo su dignidad, integrándolo en ti también, ¿no? Eso me gustaría que fueran los círculos. Inicialmente los círculos, o una de sus corrientes era un lugar abierto a cualquiera, me da igual de dónde seas, qué ideología tengas, para reunirnos a hablar y construir la ciudad. Era un poco la visión griega, era una especie de... pero todo eso metido en nuestro mundo, y con todos los venenos que hay, y eso se da, ¿no? Entonces, hay algo de esto, y a la vez hay mucho de partidismo sectario, de visión materialista. Bueno, pues dentro de todo eso intentar rescatar lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia fascinante y a la vez incómoda. Y creo que también es bueno que sea incómodo. Entonces yo a veces manifiesto mi incomodidad, pero siempre desde el amor. O sea, si no hay amor, tampoco me gusta manifestar la incomodidad. Y yo digo amor no en un sentido. Cuando hablo de amor no me refiero a algo emocional. En el lenguaje cristiano, que a veces también tenemos como contraposiciones, ¿no? Entre los de la gnosis, el conocimiento, y la vía del amor, como decía Guénon, no es como una vía secundaria. Él sigue la visión de Shankara ortodoxa, tal. Pero claro, y dice, bueno, Ramanuja es un secundón, tal. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La vía del amor es una forma de conocimiento que se expresa de una determinada manera y que tiene es una experiencia tan profunda o más que una vía de conocimiento. Y en cierta manera, desde mi punto de vista, para Occidente es muchísimo más adecuada que la vía del conocimiento por ese peligro de hipermentalización que tenemos y a la que la vía de conocimiento tiende a llegar. Y de hecho, pero esto ya es una experiencia mía personal que tampoco tengo que generalizar, pero pocos maestros que siguen la vía del conocimiento he encontrado. Pocos, muy pocos. He encontrado mucho narcisismo espiritual. Y en la vía del amor he encontrado maestros que me han parecido más profundos. Pero ya digo, es una experiencia que no se puede generalizar. Ya vamos acabando. Esta es una frase de Swan. La civitas Dei y el progresismo mundano no pueden, pues, converger, contrariamente a lo que se imaginan los que se esfuerzan por adaptar el mensaje religioso a las ilusiones y a las agitaciones profanas. Quien no recoge conmigo dispersa. Esta frase, como muchas otras, parece haberse vuelto letra muerta, porque sin duda no es de nuestro tiempo. Es una frase cierta. Yo creo que es una frase cierta. Y a la vez es una frase que, como todo, si no la discernimos, se convierte en un dogma que puede condenar cosas sanas y que puede condenar al mismo Swan, que otra línea dirá, pero es que Swan hace eso. A Swan le van a acusar de ser un maestro de la nueva era, porque de alguna manera trabaja en el mundo de la forma y adapta al mundo de la forma, no se mantiene en el mundo de la metafísica pura. Entonces, estoy de acuerdo, pero hay que saber también aplicarla y discernirla. Es como cualquier frase, se puede convertir en un veneno, pero es verdad que es bueno recordarla, porque es verdad que lo que encontramos es mucho sincretismo sin discernimiento y mucho, lo que decíamos, mucho devorar la verdadera espiritualidad por el mundo de lo mental, de lo psicológico, lo imaginal, que es el mundo, en el lenguaje tradicional, del demonio. Es ahí donde él, si queremos utilizar esos términos, ¿no? Es donde él tiene la capacidad de seducir, porque en el mundo de la metafísica no tiene acceso, ahí no puede hacer nada, ¿no? Entonces, mientras más estemos en el imaginal y rompamos la conexión con lo metafísico, pues evidentemente nos vamos a... Pero yo digo que al final el camino, desde mi punto de vista, no se trata de mezclar. Cuando él dice la ciudad de Dios, es un término de San Agustín. San Agustín, él, en el libro que se llama así, matiza muy bien, que la ciudad de Dios, porque luego en el agustinismo medieval se identificó ciudad de Dios, iglesia o mundo mundano. Y le dicen, no, la ciudad de Dios y la Jerusalén, la Babilonia y la Jerusalén están dentro de la propia iglesia, están dentro de las tradiciones, dentro de las vías está Jerusalén y está... Entonces, no es tan fácil. Lo que es importante es tener el principio. No mezclemos lo psíquico con lo espiritual, pero no establezcamos
distinciones que en el fondo son externas. Entonces, de acuerdo, pero sí que en el fondo tenemos que integrar el mundo de la forma con el mundo de la metafísica y hacerlo de la manera adecuada. Ese es nuestro... Y ahí nos podemos equivocar. Y también hay que correr ese riesgo poniéndose en manos de Dios. O sea, pues yo a lo mejor lo que estoy diciendo me estoy equivocando y seguramente muchas cosas habrá que corregirlas. Bueno, pero yo me encomiendo a la benevolencia de Dios. Pongo mi confianza ahí. O sea, pues evidentemente intento que sea no sé, una cosa a su servicio. Y en su servicio, pues seguramente habrá cosas mías de que me equivoque, ¿no? Pero como que prefiero, siguiendo un poco la parábola de los talentos, prefiero poder perder el talento. Por supuesto que no lo he hecho sin discernimiento. Primero me he vinculado a una vía y la he vivido casi 20 años. Y he profundizado, o sea, tampoco creo que porque hayamos ido a un taller podamos hacer esto. Hay que hacer un trabajo previo, hay que hacer un trabajo con uno mismo previo. Y después hay que salir a construir, poniéndose en manos de Dios y sabiendo que habrá cosas que son erróneas, habrá mezclas que habrá que discernir y ahí hay muchos maestros que lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer, porque me encanta hablar de estos temas, o sea que es un placer y es poco frecuente poder hacerlo, sobre todo con la profundidad que tú tienes. Muchas gracias. O sea que, nada, un placer.